Bien, chicos, vamos a iniciar el día de hoy. Voy a comenzar con la guía que les dejé la semana pasada. No sé si se acuerdan. Hay por ahí algunos de ustedes que me la mandaron. Todavía no las he calificado. Estoy pendiente de ello. Me hacen falta, creo que por ahí, creo que la mitad para que me envíe esos trabajos. Recuerden que, pues, de alguna manera, estas guías que se les van a ir subiendo por materia, que se les dan para que lo resuelvan, es para que vayan poniendo en práctica lo que van aprendiendo. Y pues son muchos reactivos que les van a ayudar para la hora de su examen. Entonces sí les invitamos o les invitamos a que los vayan haciendo como parte de ese ejercicio, de esa práctica para entender los temas. La semana pasada les dejé una guía relacionada a los números positivos, negativos y las operaciones que se pueden hacer con estas, ¿verdad? Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que están enfatizadas en lo que es la ley de los signos, ¿no? Ley de los signos de suma, de resta, de multiplicación y división. El día de hoy voy a revisar con ustedes alguno de estos ejercicios, no todos, porque si no, pues nos vamos a llevar todas las 2 horas de la sesión del día de hoy de matemáticas, pero sí algunos para que vayamos revisando nuestras respuestas y si existiera alguna duda, pues me lo hicieran saber y juntos lo podamos resolver. No voy a tardar mucho revisando esos ejercicios, van a ser algunos y ya de ahí empezamos lo que es el tema del día de hoy, el cual es otra parte del razonamiento aritmético, que es um, todo lo relacionado a razones, a proporciones y máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces son esos 4 temas que vamos a ver el día de hoy. Son temas nuevos, son temas que vienen en su examen, entonces nos vamos a ir preparando en ello. ¿Sale? Pues bueno, voy a compartirles mi pantalla y vamos a iniciar revisando algunos de los ejercicios que se les dejó la semana pasada con la guía que les dejé. En el Classroom ustedes también ya pueden ver que está las diapositivas de la sesión del día de hoy y también la respectiva guía para la solución de cada uno de ustedes. Repito, estas guías vayan haciéndolo en la medida de lo posible para que vayan practicando todo lo que se les va a enseñar el día de hoy. Todo lo que veamos el día de hoy está en sus guías. No son ejercicios que no estamos viendo, no son ejercicios que eh, de alguna manera no veamos y nada más se les esté dejando por ahí. No son temas que ya vimos y que, bueno, que vamos a ver el día de hoy y que de ahí parte la guía. Por otra parte, les invito a que si tienen dudas sobre cómo realizar un tema, vuelvan a ver la clase yo les subo en el Classroom la clase que se está grabando, se las dejo quizás en la noche o mañana temprano y ustedes cuando empiecen a hacer los ejercicios, vean los videos, ¿no? Vean los videos para que se acuerden. Si lo logran comprender en su momento en la clase, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no está de más que siempre tengamos un sustento para poder resolver esos ejercicios. Y qué mejor que volver a ver nuevamente la clase. Es una ventaja de las clases en línea y una ventaja de tener nosotros este correo institucional, ¿verdad? Que nos permite a nosotros grabar las clases y si en algún punto se me olvida, puedo volver a verlo. Lo busco en Classroom, lo veo, adelanto quizás en el momento que a mí me gustaría ver y pues empiezo a solucionar mi guía, que eso es lo que pues necesitamos hacer. Siempre vayan repasando en matemáticas, quizás a diferencia de otras materias que están viendo en este curso, como son sociales y biología y física con el maestro Carlos, pues es más de práctica. Si necesitan ustedes practicar lo que se les está enseñando para que puedan tener un buen resultado, ¿va? Entonces vamos a comenzar revisando la guía que les dejé la semana pasada. Les comparto. Ah, es esta, la guía. Era una hoja. eh,
venían algunos ejercicios de los temas que vimos la semana pasada. Son muy sencillos. Esto es la base de todo lo que vamos a ver en la quinta, sexta, octava, décima sesión. Créanme que esta parte de razonamiento matemático, perdón, en cuanto a números positivos y negativos es la base. Entonces sí les invito a que hagan esta guía para que lo llevemos a cabo de la mejor manera. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer problema, que era que nosotros expresáramos las siguientes situaciones en números positivos o negativos según sean los casos, ¿verdad? Por ejemplo, el inciso A, ¿qué le pusieron? A 6 grados bajo cero. ¿Cómo se expresa? ¿Como un número positivo o como un número negativo? Si gustan, lo pueden escribir en el chat o donde gustan, o activar su micrófono, no hay ningún problema. Ok, muy bien, negativo, efectivamente. Muy bien. Esto quedaría como 6 negativo y 6 grados. Muy bien. 10 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo lo expresarían ustedes? Como algo positivo. Muy bien, Gerson, muy bien. Efectivamente, lo pondríamos como algo positivo. Recuerden que todo lo que está arriba del mar siempre va a ser positivo. Pues aquí ponemos 10 grados. Ok, subo a la cuarta planta. ¿Qué significa esto? ¿Es algo positivo o algo negativo el subir a una cuarta planta? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Positivo, muy bien, efectivamente, como algo positivo, y sería la cuarta planta, sería como más 4. Y en el inciso D, que te dicen, me dan 600 pesos, o sea, te regalan primero 600 pesos y pagas una deuda de 300. ¿Cuánto te quedó? ¿Cuánto te quedaría? ¿Como algo positivo o algo negativo? Dice que te regalan o te dan 600 pesos y pagas una deuda, perdón, de 300. ¿Cómo quedaría? Muy bien, efectivamente. Si nosotros expresamos la deuda, pues sí sería menos 300. Y lo que a mí me dan, pues sería 600, porque al final de cuentas es algo que yo voy a utilizar para mi consumo, para mí, que me están regalando, yo lo puedo gastar en lo que quiera. Bueno, los 600 pesos sería algo positivo y la deuda pues sería algo negativo, ¿va? Entonces, estas son algunas de las respuestas que les debió haber dado cuando ustedes les hicieran. Y bueno, vamos a pasar a los otros ejercicios que vienen aquí. Dice, ordena de menor a mayor estos números. Ordena de menor, el que tenga menor valor, al que tenga mayor valor. El primero, ¿cómo quedaría? Escríbanlo en el chat. ¿Cómo quedaría el primero? Recuerden que los negativos, el que está más alejado del cero, es el que tiene menor valor. Y en los positivos, el que está más alejado del cero es el que tiene mayor valor. Ok, no veo que haya un 80 aquí. Bueno, no veo un 80. ¿Cómo quedaría? No estamos sumando, estamos ordenando, simplemente ordenando. ¿Cómo quedaría el orden de menor a mayor de estos números? Ok, ok. Bien, ok. Bueno, aquí tenemos algunas respuestas. Voy a tomar como referencia lo que escribió ahí Bianca Araceli, que esa sería la respuesta correcta. Que sería, fíjense, te dicen que ordenes de menor a mayor. Todo número alejado, todo número negativo siempre va a tener un menor valor que uno positivo, pero entre los negativos también hay el que tiene mayor valor o el que tiene menor valor. El que tiene menor valor entre los negativos, pues sería el que está alejado del cero. En este caso, si nosotros colocamos estos números en la recta numérica para poder visualizarlos de mejor manera, podemos observar que el que tiene menor valor sería el menos 4. ¿Ok? Menos 4, menos 3, menos 2, 0 y por último 5. Entonces así les debió haber quedado. 4 negativo, 3 negativo, 2 negativo, 0 y 5 positivo. Que ese sería el orden de menor a mayor.
¿Por qué el menos 4 va primero? Porque es el que tiene menor valor, es el que más está más alejado a la izquierda del cero. Entonces, por lo tanto, será el que tenga un menor valor, ¿verdad? Entonces de esa manera debió haber quedado su secuencia o este orden de menor a mayor. El otro pues hubiera quedado como 6 negativo, 3 negativo, 1 negativo, 0 y 2. Pues por eso te dice de menor a mayor. Sale y bueno, aquí voy a hacer algunos ejercicios que vienen aquí. No todos, ¿verdad? Porque si alguien tiene alguna duda, ¿no? Bueno, voy a hacer algunos ejercicios de estos para que nosotros podamos avanzar con la clase del día de hoy. Tenemos aquí la suma de 55 negativo más 25 negativo. De acuerdo a la ley de los signos, dice que cuando se suman dos números negativos, es como si yo relacionara con el siguiente problema. Tengo una deuda de 55 pesos y le sumo otra deuda de 25 pesos. Al final yo tendría una deuda total de 80, perdón, aquí sería 80, ¿sí? 80 pesos negativos, ¿sale? Lo mismo aquí, tengo dos negativos, entonces sería 21 negativo, ¿verdad? Ahora, fíjense en estos que tienen varios. Les decía yo en la clase anterior, revísenla para que vean o vuelvan a observar las clases, que cuando ustedes tengan la suma de varios números positivos y negativos, lo ideal sería siempre que nosotros ordenáramos primero los positivos y posteriormente ordenáramos los negativos. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, el de 8 positivo, este que estoy señalando aquí, voy a señalar con rojo los negativos. Tengo este y este. Entonces los voy a escribir como menos 18 negativo. ¿Por qué? Porque los puedo juntar el negativo con el negativo. 10 negativo con 10 negativo. Y ahora puedo yo sumar, juntar también los positivos. Tengo acá uno positivo, otro positivo que serían los dos 16 positivos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos, de acuerdo a la ley de los signos, sería que cuando sumo un número negativo con otro positivo, menciona que al mayor le resto al menor. A 18 le resto al menor sería 2 y conservo el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? El mayor es el negativo. Nunca pierdan de vista qué operación están haciendo. ¿Dónde voy a ver qué operación estoy haciendo cuando entre los paréntesis vea el signo de más, vea el signo de menos, vea el signo de por, o veo la rayita que significa división? En este caso, pues bueno, son sumas y por lo tanto estoy juntando esos dos valores. ¿Va? ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, voy a hacer otro. Fíjense, este que voy a señalar acá es una multiplicación. ¿Por qué digo que es una multiplicación? Porque no hay nada entre el 89 y el 95, simplemente son dos paréntesis juntos. Entonces aquí es multiplicar los signos. Más por menos, reviso mi ley de los signos, dice que cuando multiplico signos diferentes, el resultado será negativo. Y 89 por 95, pues es igual a 8.455. ¿Ya se dieron cuenta? Este es un ejemplo de una, del resultado de ese ejercicio. 8.455 negativo. Ahora voy a hacer este. Fíjense, hay una rayita y esta rayita significa división. Por lo tanto, es la división entre un número negativo con otro número negativo. De acuerdo a la ley de los signos, menciona que cuando tú divides dos números con el mismo signo, el resultado será positivo. Menos entre menos, pues es más. 20 entre 2, pues sería a 10. Y el resultado sería 10 positivo. Ahora bien, de acuerdo a la última clase que tuvimos, vimos que, voy a borrar esto, en la resta sucede algo muy curioso. La resta nos dice que antes de empezar a hacer las restas y todo eso, yo tengo que cambiarle el signo al segundo número. Por ejemplo, aquí al 5 le tengo que
cambiar el signo. Si tengo aquí un menos, se lo cambio al otro signo, al signo contrario, que sería positivo. 5 más 9, que sería aquí 14. Entonces sumo los dos números positivos y me da como resultado 14. Lo mismo con los otros. Aquí, por ejemplo, tengo 5 y le cambio el signo al otro, que sería más 19, y al final obtengo una suma de dos números positivos, que sería aquí 24. ¿Sí? Entonces así lo voy a hacer con la resta. Bueno, estos son algunos ejercicios que se les dejó la semana pasada. Espero el poder calificárselos el día de hoy o mañana temprano, y ya que vayan teniendo ustedes pues hay una retroalimentación de si están bien sus ejercicios. Como les repito, no voy a resolucionar todo porque si no, pues aquí me quedaría mucho tiempo resolviéndolos y dándoles la actividad. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Sí, ok. Si alguien quiere hablar, Leonardo. Profe, en la clase anterior que usted nos mencionó que cuando son números, por ejemplo, hay dos números negativos, o sea, hay dos números positivos, el que está antes se multiplica todo, o sea, es que en el Mm, ejemplo, aquí en ¿En el cuál? A ejemplo ver. es, en el ejemplo de 5 más 19 cambió ambos signos. No sé en cuál ejemplo, es que, ay, no lo... Aquí en este que estoy subrayando. ¿Cuál? Sí, ya lo viste, este que estoy señalando aquí. Ah, sí, lo puedo resolver. ¿Por qué? Ok. Porque fíjate que la operación, siempre tienes que observar qué operación estás haciendo. En este caso, tú estás haciendo una operación de resta, ¿ok? Tú, antes de resolver cualquier ejercicio, bueno, en esto de la guía, tú tienes que observar qué operación. Sí, adelante. Ok, sí, ajá. Antes, te repito, antes de que tú hagas la operación, antes de que tú hagas cualquier actividad relacionada a la ley de los signos y sus ejercicios, tienes que ver primero qué están haciendo los dos números, tanto positivos o negativos, o si es uno positivo o negativo, tienes que observar qué están haciendo. ¿Quién te va a decir qué están haciendo? Pues lo que esté en medio de los paréntesis. En este caso, si te das cuenta, en los primeritos eran suma. Por lo tanto, vas a aplicar la ley de los signos de suma. En los otros, por ejemplo, este que estoy señalando, son sumas. Vas a aplicar la ley de los signos de suma. Este que estoy señalando aquí de 89 y 95 es una multiplicación, porque no hay un signo de más entre el 89 y el 95, ni hay un signo de menos, ni hay esta rayita que significa división. Entonces, cuando tú veas dos paréntesis juntos, es una multiplicación y por lo tanto vas a aplicar la ley de los signos de multiplicación. Ahora, en este es una división. 20 negativo entre, este rayita significa entre, es entre 2 negativo. Ahora, este es una resta, que es el que hicimos aquí, de 5 positivo menos 19 negativo. En la ley de los signos de resta, es lo que hicimos hace ratito, lo que les estaba explicando ahorita, menciona que para que tú lo puedas resolver, tienes que cambiarle el signo al segundo número. Este 19 que está negativo se vuelve más 19. Esto solo va a suceder en la resta, ¿ok? Por eso, en la multiplicación, en la división, en la suma, pues son cosas diferentes y tiene cada una sus respectivas leyes. En este caso de la resta, la ley dice que cuando tú vas a restar un positivo con un negativo, al segundo número tú le tienes que cambiar su signo. Por eso se lo cambio, por eso le puse al 19 positivo, si era negativo se volvió positivo. Entonces aquí cuando ya le cambio el signo, observo que es la suma de un número positivo con un número negativo. Por lo tanto, yo lo sumo y me da como resultado 24, que ese sería mi resultado de mi resta, 24 positivo. ¿Sale? No sé si tengas otra duda o alguna otra pregunta. Siempre tienes que observar qué están haciendo. Pues ahí es 24.
Ajá, es como 5 más 19, efectivamente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, ah, bueno, vamos a continuar con, ahora sí, con el contenido de esta semana. Voy a compartirles aquí estas diapositivas que les voy a compartir. Están en su Classroom. Aquí está como clase número 2, razones y proporciones, MCM y máximo común divisor. Aquí está clase y les dejo las diapositivas que les voy a presentar el día de hoy. Y la actividad es una nueva guía que ustedes van a tener que resolver. Aquí les voy a ir colocando. Son algunos ejercicios que ustedes tienen que hacer, ¿va? Entonces vamos a comenzar ahora sí. Ya nos queda nada más 1 hora y media, pues hay que continuar. Y estos son los dos temas que vamos, bueno, más bien son 4 temas que vamos a ver el día de hoy. Razones y proporciones, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Pues el objetivo de la clase y reglas ya las conocemos y bueno, entre los objetivos está que los alumnos desarrollen competencias en pensamiento matemático, ese es el objetivo general, y el específico sería en razonamiento aritmético. ¿Te has preguntado qué es una razón matemática o qué es el mínimo común divisor? Antes de comenzar, quiero que vean estas imágenes. Ok, vean lo que hay en estas imágenes. Tenemos ahí varios números, uno que está expresado en forma de división, un porcentaje, el signo de igual, hay algunos paréntesis, el punto 5. Si se dan cuenta, prácticamente tenemos ahí resultados en forma de resultados de una división, por así decirlo. Tenemos porcentajes, tenemos puntos decimales. Todos estos números tienen una relación entre sí, que es la que vamos a conocer el día de hoy. Antes de pasar con ello y ver lo que son las razones y lo que son las proporciones, vamos a leer lo siguiente. Quiero que vean estas imágenes. Fíjense, tenemos aquí un problemita, dice. En este día tan frío quiero cocinar una crema a la reina. Para 4 personas, la otra persona le dice que para preparar esa crema se necesita lo siguiente. Para 4 personas debe agregar 30 gramos de harina y 2 huevos para que quede muy cremosa. Si llegan más personas, deberán aumentar ingredientes en forma proporcional. Recuerden, el tema es razones y proporciones. Imagínense, dice que aquí para 4 personas necesitan 30 gramos de harina y 2 huevos. Si fueran 8 personas, ¿cuánta cantidad de ingrediente necesitarían? ¿Alguien me podría decir? Ahí el problema dice que para 4 personas necesitan 30 gramos de harina y 2 huevos. Ahora, para 8 personas, ¿cuánto sería? ¿Cuánto creen? ¿Pueden activar su micrófono? Ok, muy bien, 80 gramos de harina. Muy bien. Sí, efectivamente, no, 80 gramos no. Dice que para 4 son 30 gramos. Para 8, ¿cuántos serían? Sí, adelante. Sí, ¿alguien quiere hablar? Sofía, creo que vi que levantó su mano. Ok, muy bien. 60 gramos y 4 huevos. Muy bien, sería el doble, ¿verdad? Si para 4 personas son 30 gramos, para 8 personas en teoría deberían ser 60 gramos y 4 huevos, o sea, el doble. Ahora imagínense lo siguiente. Dice, si 25 máquinas overlock producen cierta cantidad de poleras en 120 horas, ¿cuántas horas demoran 60 máquinas iguales en producir la misma cantidad de poleras? ¿Ustedes piensan que es la misma situación que el anterior problema de las personas o creen que es diferente? Por ejemplo, aquí el de la máquina dice que por 25 máquinas
van a hacer cierta cantidad de poleras, son como que costuras en 120 horas. Si fueran 60 máquinas, ¿aumentaría también la cantidad de horas o va a disminuir la cantidad de horas que va a necesitar esa máquina en producir esas 120 costuras? Son costuras, eso significa. ¿Qué piensan ustedes? Pueden ahí contestarme en el chat. Muy bien, disminuye, efectivamente. Toda la razón, Ángel, y toda la razón, Alexa. Muy bien, Diego. Efectivamente, disminuye. ¿Por qué? Porque van a aumentar. Se supone que entre más máquinas tengas, pues vas a tener menor tiempo, ¿sí? Fíjense estas dos situaciones, como son dos tipos de problemas de diferente tipo de proporción. Una es una de una proporción directa y el otro es de una proporción indirecta. ¿Por qué indirecta o directa? Fíjense que en la primera te dice que para 4 personas necesitas 30 gramos de harina. Si tú aumentas la cantidad de personas, también va a aumentar la cantidad de harina. O sea, se puede decir que es una proporción directa. Uno aumenta y el otro también aumenta. En cambio, en la otra situación, fíjense qué sucede. Dice que 25 máquinas van a hacer 120 costuras en una hora, ¿no? O en cierta cantidad va a ser cierta cantidad de poleras en 120 horas. Entonces, si aumentaran las máquinas, pues lo va a hacer en menor cantidad. Fíjense la otra situación. Uno aumenta y el otro disminuye. Por eso se le conoce como proporción indirecta. ¿Ok? Estas proporciones pues tienen una base. ¿Cuáles son las bases de las proporciones? Lo que se conoce en matemática como razones. Entonces vamos a comenzar para poder entender esta parte de proporción directa y proporción indirecta. Hay que entender un poquito lo que es razones. Entonces ese es nuestro primer tema del día de hoy. Igual está el de mínimo común múltiplo, son algunos ejemplos. Entonces quiero comenzar con esta parte de razones. ¿Qué es una razón en matemáticas? Pues bueno, en matemáticas, una razón es la comparación entre dos cantidades por medio de una división o un cociente. La razón entre A y B, cuando B es un número distinto de cero, se escribe como A sobre B, o B o A le toca a B y se lee A es a B, ¿sí? Una razón, repito, es la relación entre dos números en matemáticas. Para entenderlo de una manera más sencilla, a ti te dan dos cantidades y tú esa razón la vas a expresar en forma de una división, como lo menciona aquí. Por ejemplo, la razón entre 6 y 5, si tú quieres escribir una razón matemática, entre 6 y 5, se puede escribir de estas maneras: 6 sobre 5, 6, 2.5 y se lee 6 a 5. O sea, es una relación que puede haber entre dos números, entre dos cantidades, entre dos magnitudes, lo que tú quieras poner. Eso lo vamos a llamar como razón. Normalmente, bueno, en los ejercicios que ustedes van a tener que resolver, pues les van a dar dos números que ustedes van a tener que hacer una razón de esos dos números. Simplemente es expresar una relación entre ellos en forma de una división. Por ejemplo, imagínense lo siguiente. Tienen aquí 10 y 5. ¿Ok? ¿Cuál es la razón entre 10 y 5? Se dice que una razón matemática es la relación entre esos dos magnitudes en forma de una división. Entonces, la razón entre 10 y 5, pues sería 10 sobre 5. Y esta es la razón matemática entre esos dos números. Otra razón entre 8 y 20. ¿Cuál es la razón entre esos dos números? En matemáticas, una razón simplemente es expresarlo en forma de una división. O sea, 8 entre 20. Y si a mí me dicen cuál es la razón numérica, yo lo único que tengo que hacer es dividir los dos números. Por ejemplo, dividir 10 entre 5 y 8 entre 20. 10 entre 5 a mí me daría 2. Okay, 10 entre 5 me da 2. Y por ejemplo, si a mí me dijeran
quiero saber el resultado de esa razón. Como les menciono, es una división, por lo tanto puedo obtener un valor numérico. En el otro, si a mí me dijera, a ver, ¿cuál es la razón numérica de 8 a 20? Pues sería 8 entre 20, que sería 0.4. Por eso en las imágenes que venían en las diapositivas, si ustedes se daban cuenta, venían fracciones y venían puntos decimales, porque muchas veces las razones se expresan como puntos decimales o pues la división entre esos dos números que tienen en relación. En cambio, por ejemplo, aquí esta razón pues dio un número entero y esta razón dio un número decimal, 8 entre 20 y 10 entre 5. 10 entre 5 es igual a 2 y 8 entre 20 es igual a 0.4. A eso le vamos a llamar razón. Simplemente es una relación entre dos números en forma de una división y si a mí me piden el valor numérico de esa razón, simplemente hago la división 0.4. ¿De qué me van a servir las razones? Las razones, como por ejemplo, las vamos a utilizar en las proporciones. En los ejemplos que vimos aquí de las imágenes, aquí se están utilizando razones. Fíjense, para 4 personas se deben agregar 30 gramos. Si ya lo vemos en una situación real, vamos a decir que la razón que se está presentando en este ejemplo, pues es que a 4 personas le corresponden 30 gramos para poder, para poder hacer una crema. Si tú lo vas a hacer para 4 personas, necesitas 30 gramos. Pues la razón entre esas dos magnitudes, que son las personas y los gramos, pues sería 4 sobre 30. ¿Sí? Esa es la razón. O sea, tú simplemente tienes que expresarlo en forma de división. Aquí en su guía ustedes, no sé, bueno, antes de pasar a la guía, no sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta sobre lo que son las razones. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, todo bien, muy bien. Entonces, fíjense, aquí en la página, en la siguiente página, dice cómo calculamos una razón. Calcular una razón significa determinar el valor de esta. Lo que les decía, si a ustedes le dicen, a ver, de esta razón de los dos números que tengo aquí, de 10 y 5, te dicen, calcula la razón de esos dos números. Pues simplemente tienes que dividir. El valor de la razón entre 1 y 2 es igual a 1 sobre 2, que es igual a 0.5. El valor de la razón entre 100 y 50, pues simplemente es la división de 100 entre 50, que es igual a 2. Si a ti te dicen, a ver, calcula la razón entre dos números, lo único que tienes que hacer es dividirlo. Si te piden calcularla, si nada más te piden expresa la razón, simplemente vas a poner la división. No necesitas encontrar el resultado de esa división. Aquí en su guía hay dos tipos, eh, bueno, dos ejercicios que tienen que realizar. El primer ejercicio que van a tener que ustedes que realizar es escribe la razón entre los pares de números dados y calcula su valor. Entonces aquí tienes que hacer la razón, por ejemplo, entre 7 y 5. Si te piden la razón de esos dos números, pues bueno, lo único que tienes que hacer es ponerlo en forma de división, 7 sobre 5, y encontrar el valor. ¿Cuánto es la división de 7 entre 5? Lo haces, divides 7 entre 5 y te da 1.4. Así vas a hacer los demás. Eso le llamamos una razón en matemáticas. Simplemente es una división. 7 entre 5 es igual a 1.4. Esa es la razón entre 7 y 5. ¿Ya? Ahora, hay ejemplos un poquito más sencillos, hay ejemplos, hay el uso de las razones se puede dar en distintas ciencias, como por ejemplo en la física. Dice que la velocidad es una razón entre la distancia y el tiempo. Y por eso dice aquí, escriba la razón entre la distancia recorrida por un automóvil y el tiempo. Si tú utilizas esa razón entre la distancia y el tiempo, pues tú obtienes la velocidad del automóvil. Fíjense cómo ya le estamos dando un uso a esta parte de las razones. Este es otro ejemplo donde se pueden utilizar. Aquí, ¿cuál es la razón entre la distancia recorrida por un automóvil y el tiempo? Pues simplemente haces esto. La distancia, que es 300 sobre 3,
Y ahí estás aplicando la razón entre la distancia y el tiempo. 300 entre 3 es igual a 100, haces la división. Y fíjate, cuando tú haces la operación de esa razón, ¿qué obtienes? Obtienes la velocidad. Sabes que ese carro va a 100 kilómetros por hora. Ya se dieron cuenta. Es uno de los ejemplos en donde ustedes pueden utilizar lo de las razones. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Qué pasaría si en esa razón fuera una razón cambiante, la velocidad del carro fuera distinto por la hora? Ok, muy bien, es una buena pregunta. Fíjate que una razón siempre va a ser, vamos a suponer, en este ejemplo de, de aquí del automóvil, pues te está diciendo, saca la razón entre 300 kilómetros y el tiempo que sería 3. Si tú quisieras hacer otra razón porque varió la velocidad quizás o porque hubo otra distancia o otro tiempo, por así decirlo, pues tendrías que escribir otra razón. O sea, una razón, solo puedes hacer una razón entre un número con unos datos en específico. Ya si varían o cambia quizás la velocidad o cambia quizás el tiempo o cambia la distancia, pues tú tendrías que hacer otra razón, no específicamente para este. Haz de cuenta, imagínate que es el mismo carro en las cuatro incisos, ¿ok? Sucede que inicia el carro andando y luego a los 12 horas cambia a 588 kilómetros y luego después de 2.5 horas disminuye 70 kilómetros. Entonces, por a cada uno de esos intervalos donde hubo un cambio o alguna disminución o qué sé yo, la velocidad, algo pasó, para cada uno de esos intervalos que tú me estás diciendo, para cada uno de esos momentos, pues tendrías que tenerle su propia razón. O sea, la razón para tal hora, la razón para tal velocidad, la razón para tal momento no es como que afecten algo, sino que simplemente harías una nueva razón. No sé si esa es tu pregunta o tienes otra duda o no sé si es lo que era tu duda para ti. No, de hecho era eso, Ah, ok. porque como un coche de vez en cuando va aumentando su velocidad y para calcularlo nada más tienes que hacer el mismo procedimiento, pero buscar diferentes tipos de razón, según Exacto. con la información que tienes. Ah, ok. Claro, claro. Ahora, fíjate que es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque nos va a dar eh, pie a lo que es el siguiente tema, que son las proporciones. Cuando quizás puede haber situaciones en que tú, ahora quiero que entendamos esto. La razón es la relación entre dos números y una proporción es la relación entre dos razones. Por ejemplo, aquí tú tienes este carrito que avanzó a 3 horas 300 kilómetros. Luego avanza 12 horas y avanzó una distancia de 588 kilómetros. Tú puedes hacer una unión, una relación entre estas dos razones porque estamos hablando del mismo carro y esa relación que vas a hacer entre esos dos tiempos se le va a conocer como una proporción. Por ejemplo, aquí va a haber 300. Esta es su razón de este primer momento del carro. 300 sobre 3. ¿Ok? Pues aquí tenemos 300 sobre 3 y aquí tenemos 588 kilómetros. ¿Ok? A las 12 horas. Si tú unes estas dos razones, vas a encontrar una proporción. ¿Y en qué te va a ayudar la proporción? En que si tú desconoces alguno de estos dos, algún valor en algún intervalo, por ejemplo, te dicen, a ver, yo quiero saber cuál fue la distancia de un carro a las 3 horas si se sabe que a las 12 horas avanzó 588 kilómetros. Estoy tomando como ejemplo esto y esto. Imagínense que no existiera este dato. Para eso me van a ayudar las proporciones. ¿Para qué? Para encontrar el valor de alguno de los datos que tengo de las relaciones de las razones.
Repito, una razón es la relación entre dos números y una proporción es la relación entre dos razones. Es como que va aumentando. Pues con las proporciones yo puedo encontrar un valor de la razón de cualquier lado, del lado derecho o del lado izquierdo, que es nuestro siguiente tema. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de lo que son las razones? Ahorita vamos a pasar un poquito a aclarar un poquito lo que son las proporciones. Aquí nada más como les menciono, estamos viendo que lo que es una proporción de dos magnitudes, en este caso pues sería la distancia y el tiempo. Y cuando se unen estas dos razones obtenemos una proporción, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es una proporción. Aquí pasamos al siguiente tema del día de hoy. Fíjense cómo vamos avanzando. Y dice, ¿qué es una proporción? Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Ya se dieron, la relación que existe entre dos o más razones. Entonces, con estas razones, cuando se unen, cuando hay una igualdad entre ellos, yo puedo encontrar el valor de alguna de estos datos que me dan. ¿Cómo los voy a encontrar? Por medio de una regla de tres. Aquí es cuando entra la regla de tres. Creo que algunos de ustedes ya lo conocen, algunos si no la conocen, pues el día de hoy lo vamos a ver. Fíjense cómo se expresa una proporción. Aquí tengo la primera razón A a B y C a D. Entonces, yo al dividir cada una de estas razones, voy a encontrar una constante de proporcionalidad, que es la letra K, que es lo que va a ir aumentando las razones o la relación que existe entre estas dos razones. Y a partir de esta constante yo puedo encontrar un valor faltante. Esto que viene aquí, no quiero ahondar mucho en esto porque es un poquito complicado de entender, pero en rasgos generales una proporción es la relación entre dos razones que te va a permitir a ti encontrar por medio de estas relaciones el valor desconocido de alguna razón. Ahorita vamos a ver un ejemplo más claro. Fíjense, aquí tengo dos proporciones, la relación entre dos proporciones 7 a 3, entre dos razones, perdón, en el inciso A, 7 a 3 y 14 a 6. Fíjense, aquí esta es una razón, 7 a 3 es una razón, la razón entre 7 a 3 y la razón entre 14 a 6. Ahora bien, cuando yo uno estas dos razones, obtengo una proporción. Y como bien lo menciona, una proporción, hagan de cuenta que es algo que va aumentando constantemente. Eso que está aumentando constantemente, pues es la división entre las razones. 7 entre 3, ¿cuánto es? Si ustedes dividen 7 entre 3, les da 2.3. Entonces quiere decir que si yo aumento en proporción, voy a seguir teniendo ese 2.3. El doble de 7, 14. El doble de 3, que es 6. Y si yo divido 14 entre 6, me da 2.3. A esto le vamos a conocer como constante de proporcionalidad. En todos los casos, como les decía ahí, una proporción puede haber varias razones. Fíjense cómo todas estas, si dividen todas estas razones que tienen una relación entre sí, si dividen 10 entre 50, 5 entre 25, 15 entre 75 y 1 entre 5, siempre les va a dar 0.2. ¿Sí? A eso en una razón, en una proporción, perdón, siempre vamos a encontrar una constante. Ahora bien, nuestro siguiente tema es, puede ser que cuando a mí me den dos razones o la relación entre dos razones por medio de una proporción, puede que a mí me digan, oye, tengo esta relación, pero ¿sabes qué? No sé qué número va aquí en la parte de arriba, pero yo sé que tengo 50, que tengo 25 y tengo 5. ¿Cuál es el número que me hace falta aquí? Para eso yo lo voy a solucionar por medio de una regla de tres, que es uno de los temas que se deslindan de esta parte de proporciones. Y fíjense, si a mí en mi relación de proporciones me hace falta algún valor, supongamos que es el valor de aquí abajo, fíjense, esta es una razón, A a B y C a D, suponiendo que es del de aquí, ¿no? Si me hiciera falta D, para poder encontrar ese valor en la relación de las proporciones,
de las razones para hacer una proporción, esto que estoy viendo aquí es una proporción. Si me hace falta un valor, por ejemplo aquí X, ¿qué tengo que hacer? Simplemente voy a multiplicar valores cruzados y voy a dividir de manera horizontal. Si fuera aquí que estuviera la X, hagan de cuenta que aquí estuviera la X, que aquí no fuera, imagínense que no fuera A, y aquí fuera X, y aquí estuviera la A. ¿Sí? Imagínense que aquí estuviera la A. ¿Ok? Si ahí estuviera la A, voy a multiplicar cruzado, los valores que yo pueda multiplicar cruzados, esos siempre se van a multiplicar. Siempre empiezo multiplicando los cruzados, los valores cruzados, y luego voy a dividir por el que está de manera horizontal. En este ejemplo que está aquí, si se dan cuenta, el valor de X se encuentra aquí. Entonces, ¿quiénes son los cruzados? Los cruzados son C y B. Entonces, yo tengo que multiplicar estos cruzados y dividir de manera horizontal. Entonces, no importa dónde se encuentre X en esta proporción, simplemente voy a buscar los números que se pueden multiplicar cruzados. Ahora, vamos a llevarlo a la práctica. Esto es mucha teoría. Fíjense aquí en su guía. Sé que suena un poquito ahí medio tedioso toda esta parte de razones, proporciones, pero ya cuando lo llevamos a la práctica es más sencillo. Lo que les decía, fíjense aquí, en su guía está esta parte. Tienen aquí dos razones que están relacionadas, que juntas hacen una proporción. Estas tres incisos son proporciones. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera encontrar el valor que me hace falta en estas dos razones que están unidas, en este caso X, ¿quiénes serían los que se tuvieran que multiplicar? Recuerden que se multiplican los que están cruzados. En este caso, en esta primera proporción, ¿quiénes se multiplicarían? ¿Quién creen que se multiplicaría? 4 y 5. 4, muy bien. 4 y 15, es 15. Que es ahí un Perdón, poquito, me va a hacer un poco. Sí, sí, no te preocupes. 4 y 15. Y lo dividiría el resultado entre 6. Aquí fíjense que la X está aquí abajito. Si yo quisiera encontrar este valor, ¿quiénes multiplicaría? 63 Aquí, y 7. 63 y 7. Y luego el resultado lo divido entre 9. Sí, no se olviden del otro número que no están multiplicando. Por el otro número que no multiplican, con ese lo van a dividir. Y por ejemplo, en este último, ¿ok? En este último, los que se van a multiplicar sería 5 y 64, y el resultado lo voy a dividir entre 8. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya que la llevamos a la práctica, toda esa parte de la teoría que suena, les digo, un poquito rebuscado y un poquito ahí medio complicado, ya es más sencillo. Multiplico de manera cruzada y divido de manera horizontal. Cruzados y divido horizontal. Y así ustedes van a encontrar los valores de estas proporciones, de un valor que hace falta en la proporción. Ahora, si nosotros lo llevamos aún más a la vida cotidiana, son los ejemplos que les puse aquí. Estos ejemplos de la persona que quiere preparar su crema, esto y el de las máquinas son proporciones. Y hay ejemplos que nosotros podemos resolver con ellos. En su guía viene uno. Fíjense en la siguiente situación. En días de mucho calor, el dueño del kiosco vende botellas de agua mineral. La cantidad de dinero que recaudará depende del número de botellas que vende. Esto que está aquí en la imagen son proporciones, son razones, ya llevadas a la práctica, ya llevadas a algo ya más cotidiano, ya llevado a algo real, por así decirlo. Porque imagínense que ustedes tengan una tienda y que por cada número de botellas que ustedes vendan, vamos a suponer que es cierto tipo de botella, no vamos a decir de qué marca, tú vas a obtener como ganancia 500 pesos. Y si tú quieres saber cuánto de ganancia vas a obtener con dos botellas, ahí estás aplicando una proporción, estás aplicando una razón. ¿Por qué? Porque vas a encontrar el valor de cuánto ganarías por dos botellas. Aquí está tu razón, 1 a 500, y la otra razón
2 que no sabes cuánto sería, y al unirlas formas una proporción. ¿Y qué pasa con esta proporción? Vean, aquí tengo X, ¿por quiénes multiplicaría y quiénes dividiría? Pues multiplicaría cruzado 502 y dividiría entre 1. Entonces 500 por 2 serían 1000. Entre 1, pues son 1000. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo ya vamos aplicando lo de proporciones? Toda esa parte teórica que puede ser un poquito ahí medio, poquito ahí complicado, cuando ya lo llevamos a la práctica es muy sencillo. Y fíjense, si yo quiero saber por cuánto ganaría por 5 botellas, pues aquí está mi X. Aquí tengo mis dos razones. ¿Quiénes multiplicaría? 1000 por 5, que sería 5000, entre 2, que sería 2500. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya que lo llevamos a la práctica, toda esa parte de razones y proporciones, la verdad es muy sencillo. Ahora tengo 8, aquí está mi X. ¿Quiénes multiplicaría 2500 por 8 entre 5? Y obtengo mi resultado. Y así una forma de obtener ganancias es por medio de razones y proporciones. Que creo que cuando ya que ustedes tengan allí, o si ustedes tienen ahí algún negocio, puede ser, no dudo que no lo tengan, que ayuden a sus mamás, a sus papás, sin querer darse cuenta cuando ustedes obtienen las ganancias por lo que X que estén vendiendo, están aplicando razones y proporciones. Entonces, vean la importancia de hacer razones y proporciones. Les digo, ya cuando empezamos a ver, la relación entre dos números, sí, profe, pero y luego, ¿cuál es la utilidad de todo eso? Pues bueno, aquí está la utilidad en cuanto a los problemas. Si yo quisiera saber cuánto sería los 12, yo puedo agarrar esta razón de 5 a 2500 y decir, voy a multiplicar 2500 por 12 y lo divido entre 5 y voy a obtener este resultado. No importa por cuál lo tomas, siempre yo voy a obtener una buena cantidad de las razones. ¿Sí? Entonces, estos son los ejercicios que van a resolver. Aquí viene otro, fíjense, aquí está más claro, aquí está la X, aquí sí se los ponen y ustedes tienen que encontrar el valor. Aquí hay otro de razones. Entonces, pues como si se dan cuenta, pues han ahí algunos ejemplos de dónde utilizar lo de proporciones, lo de la regla de tres y lo de las razones. Pero todo inicia desde una razón. La relación es la relación entre dos números y ustedes lo pueden representar por medio de unas divisiones. ¿Ok? Hasta aquí llevamos ya la mitad de nuestra sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ya comenzamos con mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que serían los últimos 2 días, los dos temas del día. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, muy bien, gracias. Sí, escríbanme ahí en el chat si todo bien, si tienen alguna duda, escríbanlo también, no hay ningún problema. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir, por favor, antes de continuar con los últimos dos temas, que hagamos lo siguiente. ¿Sale? Son ahorita las 4:58. Les voy a dar 5 minutitos para que vayan al baño, para que vayan a tomar agua, para que estiren sus pies, para que caminen. A las 5:03, es más, ni se desconecten, simplemente vayan a tomar agua, hagan lo que necesiten hacer y ahorita a las 5:03 nos seguimos con la siguiente parte, el segundo, sí, los segundos dos temas de la clase del día de hoy, ¿va? 5:04 continúo, ¿va? Yo igual voy a aprovechar a ir a tomar un poco de agua y ahorita nos vemos, ¿sale?
Bien, espero que hayan aprovechado este tiempo, que hayan tomado ahí un poquito de agua, que se hayan levantado, que hayan estirado sus manos, movido un poquito su cabeza, que hayan caminado un poquito para ya continuar con nuestro siguiente tema, ¿va? Vamos a continuar con el tema de mínimo común múltiplo. Entonces aquí tenemos qué es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, también denominado MCM, es el menor de los múltiplos comunes de varios números. Para poder entender lo de mínimo común múltiplo, hay que verlo desde esta perspectiva. Imagínense ustedes que tienen los números 20, 10 y 5. Dice que el mínimo común múltiplo, o también denominado como MCM, es el menor de los múltiplos comunes de varios números. Yo tengo que buscar cuál es el múltiplo, el más pequeño común entre estos números que yo estoy relacionando. En este caso es 20, 10 y 5. Yo tengo que saber entonces cuáles son los múltiplos de 20, cuáles son los múltiplos de 10 y cuáles son los múltiplos de 5. Y encontrar entre todos esos múltiplos ese mínimo, el primer múltiplo en el que logran coincidir los tres. A eso le vamos a conocer como mínimo común múltiplo. ¿Y qué es un múltiplo? Un múltiplo es la multiplicación de un número por por los números naturales que existen. ¿Cuáles son los números naturales que existen? Que son del 1 hasta el infinito. A veces para poder encontrar los múltiplos, pues simplemente tenemos que multiplicar del 1 al 10. Sí, es lo más práctico para poder hacerlo. Y creo que entre los 10 primeros números siempre encontramos el mínimo común múltiplo. Entonces, si es la multiplicación del número por los números naturales, que empezamos desde el 1. El primer múltiplo de 20 pues sería 20, porque 20 por 1 es igual a 1. Luego seguimos con el 2. Es como si hiciéramos las tablas. 20 por 2 pues sería 40. 20 por 3 sería 60. 20 por 4 sería 80. 20 por 5 sería 100. Y 20 por 6 sería 120. Voy a dejarlo hasta aquí. ¿Va? Lo mismo haría con 10. Es como ir aumentando de 10 en 10. Obviamente con las multiplicaciones pues sería un poquito más rápido. 10 por 1, 10. 10 por 2 sería 20. 10 por 3 sería 30. 10 por 4 sería 40. 10 por 5 sería 50. 10 por 6 sería 60. Y así, todos estos números que estoy colocando son múltiplos de 10. Son múltiplos de 20, 40, 60. Cada uno de estos números tiene sus propios múltiplos. Ya vieron, porque por cada uno voy multiplicando como si fueran las tablas. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. El 5, 5 por 1, 5. Ah, bueno, el 5 ya lo escribí. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. Y 5 por 8 sería 40. Aquí los voy a separar para que no nos confundamos. Estos son sus múltiplos. A partir del primer múltiplo sería 40, el otro sería 20, el otro sería 10. Entonces aquí estos son los múltiplos. Aquí los vemos del lado derecho. Entonces, entre 20, 10 y 5, ¿cuál es el primer múltiplo en el que logran coincidir los tres? ¿Cuál sería? ¿Cuál pueden verlo ustedes? ¿Cuál es el número en el que logran coincidir los tres? 20, ok. Pero 20 vamos a suponer, ok, vamos a ver. 20, ok, 40, ahí dicen unos 40, otros 20. ¿Qué piensan los demás? ¿Es 20 o es 40?
Bueno, el valor correcto en el que logran coincidir por primera vez 20, 10 y 5, pues sí es 20. Fíjense que es el primerito, que aquí sería 20, 20 y 20. Si yo dijera que fuera 10, pues solo sería entre el 10 y el 10 y el 5. Pero aquí yo estoy viendo estos tres números en el que logran coincidir. Entonces el mínimo común múltiplo entre 20, 10 y 5, pues sería 20. Entonces a eso le vamos a llamar mínimo común múltiplo. Pero resulta que a mí me pueden poner varios números o números más grandes. Y imagínense ir sacando uno por uno sus múltiplos, uno por uno sus múltiplos. Quizás sería un poquito cansado para nosotros el poder encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, existe una forma para poder encontrar el mínimo común múltiplo de una forma más rápida. ¿Cómo es esa forma? Es de esta manera. Vamos a crear una tablita. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el mínimo común múltiplo de 120 y 70, lo que voy a hacer es ir factorizando o ir encontrando esos factores, así ir haciendo más chiquito a 120 y 70. ¿Cómo voy a ir haciendo 120 y 70 más chiquito? Utilizando sus divisores, ¿sí? Como que lo contrario, múltiplos divisores. Entonces, aquí voy a empezar creo una tablita. Por ejemplo, pongo el 120 y el 70. Normalmente la tablita es así, fíjense. Aquí el que estoy poniendo a ustedes ya está hecho, pero normalmente sería así. 120, 70 y creo una tablita. Así, ya vieron. Entonces, dependiendo de los números que yo voy a sacar mínimo con múltiplo, voy a crear una tablita y voy a empezar a dividir entre dos hasta hacer los dos números, llegar los dos números hasta uno, ¿sí? Si se dan cuenta aquí en el ejemplo, los dos llegan a uno. Entonces, ese es el objetivo de poner esta tablita, de hacer que los dos números lleguen a uno. ¿Cómo voy a hacer que lleguen los dos números a uno? Ir dividiéndolo entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, pero siempre iniciamos con el número 2. Entonces, me pregunto, ¿el 120 y el 70 tienen mitad? Por eso voy a poner el 2. Sí, sí lo tiene. Entonces, aquí sería 60 y aquí sería 35. Vuelvo a preguntarme, ¿el 60 y el 35 tienen mitad? Sí, sí tienen, ¿verdad? Que sería 30. Sí, serían mitades exactas, ¿eh? El 35 no tiene mitad exacta. Si no tiene mitad exacta, simplemente la vuelvo a bajar. Ok. Vuelvo a hacer otra rayita y sigo preguntándome si alguno de los dos tiene mitad. Si tiene mitad alguno de los dos, que sería el 30. Y aquí sería 15. Y nuevamente vuelvo a bajar el 35. ¿Por qué? Porque 35 no tiene mitad exacta, sería 17.5, pero bueno, esa no podemos poner decimales. Entonces aquí, como ya veo, ya los dividí, 15 y 35, y me vuelvo a preguntar si alguno de los dos números tiene mitad. 15 y 35 tiene mitad. No, ninguno de los dos tiene mitad. Entonces me paso a al tercer número, que sería el 3, ¿verdad? Tercera parte. 15 tiene tercera parte, sí, que sería 5, ¿verdad? Y 35, pues bueno, no tiene tercera parte. Vuelvo a preguntarme, 5 y 35 tienen tercera parte. Ninguno de los dos tiene tercera parte. Entonces me voy con el 5. Con el 4, pues el 4 ninguno de los dos se puede dividir entre 4, por eso me pasa el 5. Aquí el 5 y el 35 tienen quinta parte, el 5 sí, que sería 1, y el 35, pues sí, que sería 7. Vuelvo a hacer otra rayita. Recuerden que el objetivo es hacer que los dos lleguen a 1. 5 pues no puede dividir, 6 tampoco. ¿Cuál sería el otro? Sería 7. Entonces ya tengo aquí el 1, lo vuelvo a bajar y 7 entre 7 sería 1.
todos estos valores que tengo aquí, 2, 2, 3, 5 y 7. ¿Qué voy a hacer con ellos? Voy a utilizarlos y los voy a multiplicar. ¿Ok? Esta es la forma más rápida de encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces empiezo a multiplicar. Este va a multiplicar a este, el resultado por esto, por esto, por esto y por esto. Todo en multiplicación. ¿Ok? Todo en multiplicación. Entonces multiplico 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 5 son igual a 120. 120 por 7 es igual a 840. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 120 y 70, imagínense, si yo hubiera puesto todos los múltiplos hasta 870, se hubieran coincidido, perdón, 840. Hasta 840 hubieran logrado coincidir los múltiplos. Imagínense ustedes qué tedioso sería. Esto lo voy a poner aquí como si fuera 2 por 2 por 2 por 3 por 5 y por 7, que me da igual a 840. ¿Ya vieron? 840 fue el resultado. Que es lo mismo que tengo aquí. Aquí en la diapositiva, pues ustedes ven que es la mitad, ambos tienen mitad, se los va desglosando un poquito más en el PDF. 60 y 35, solo 60 tiene mitad, vuelvo a poner el 2, solo 30 tiene mitad, ninguno tiene mitad, por eso pongo la tercia, el 15 tiene tercia, ninguno tiene terza, ambas tienen quinta, entonces por eso pongo la quinta. El 7 es número primo, solo tiene séptima, entonces por eso vuelvo a poner el 7. Aquí en las diapositivas pues está un poquito más desglosado toda esta parte que hice. En su guía ustedes aquí tienen algunos ejercicios de mínimo común múltiplo que van a tener que desarrollar. Aquí está la tablita y pues ustedes lo van haciendo en su libreta, ¿verdad? Recuerden que si no tienen impresora no importa, lo copian en su libreta y ahí lo hacen. La intención es que ustedes vayan practicando. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguna pregunta de lo que es el mínimo común múltiplo? Y ahorita vamos a comenzar con el último, que sería el máximo común divisor. De ahí, no, no tienes esa guía, Jonathan. ¿No estás en el Classroom? ¿Todo bien, Jasmine? Muy bien. Eh, sí, o sea, ya cuando encuentras todo bien, ok. Sí, cuando ya que encuentras, ya que hiciste tus números, en este caso fue 120 y 70, ya que los lograste llevar a uno, todos los dos, los números que ocupaste de este lado derecho, todos estos números, ¿sí? Todos estos, todos estos, todos estos, lo que va a pasar es que los vas a multiplicar. 2 por 2 por 2 por 3 por 5 y por 7 y vas a obtener 840, que ese sería el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo obtengo estos números del lado derecho? Como ya les dije, voy a empezar con la mitad, 60, 35. La intención es llegarlo a uno los dos. Vuelvo a sacar mitad. Aquí te lo va describiendo. Ambos tienen mitad, solo 60, por eso escribo 2, solo 30 tiene. Y todos estos números que ocupa aquí los voy a multiplicar. El MCM entre 120 y 170 es igual a 840. ¿Ya se dieron cuenta? De esa manera lo hacemos. Se me hace raro, Jonathan, que no tengas MCM, mínimo común múltiplo. Eso significa MCM. Este es el tema que estamos viendo ahorita. Mínimo común múltiplo. Son sus siglas, MCM, mínimo común múltiplo.
A ver, Jonathan, déjame verificar si no estás. Jonathan, si estás. La guía está acá. Está en actividad 2, pensamiento matemático, guía 2. Ahí está. Todos lo tienen. Si estás en el Classroom, te debe aparecer. Verifícalo, Jonathan. ¿Me confirmas, porfa? Por eso, Jonathan, pero ya entraste al Classroom. Ok, revísalo, porfa. Y todos deben tener la guía. Bueno, ya para finalizar, tenemos el siguiente, que es el máximo común divisor. Si aquí tengo, saqué mínimo común múltiplo, en el otro es sacar el máximo divisor entre los dos números. ¿Cómo voy a saber los divisores? Dice, ¿qué es el MCM? ¿Qué es? El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes. Yo voy a tener que buscar todos los divisores entre los dos números y el mayor de ellos, ese se le va a conocer como máximo común divisor. ¿Vale? Voy a hacer algunos ejemplos. Existe el procedimiento largo y el procedimiento corto para encontrar el máximo común divisor. Voy a hacer primero el procedimiento largo y luego el procedimiento corto. El largo, vamos a poner un ejemplo que yo quiero saber cuál es el máximo común divisor entre 25 y 15. ¿Ok? Yo quiero saber cuál es el máximo común divisor. El máximo, por eso se pone máximo común divisor entre 15 y 25. Fíjense, en el otro era múltiplos, en este son máximos divisores. Entonces, tengo que preguntarme qué números dividen a 25 exactamente. El primer número que divide exactamente a 25, pues es 1. 1 entre 25, pues es 25. ¿Ok? Pues aquí no voy a sacar múltiplos, aquí voy a sacar divisores. Entonces tengo 1, 2 puede dividir exactamente a 25. No, por lo tanto no es su divisor. 3 puede dividir exactamente a 25. No, tampoco, entonces tampoco es su divisor. 4, pues bueno, tampoco. ¿Sí? No puede dividir exactamente. Estoy hablando de los números que puede dividir exactamente. El 5, 25 entre 5, pues sería 5. Entonces, sí puede ser considerado un divisor. 6, ¿puede dividir exactamente a 25? No. 7 tampoco, 8 tampoco, 9 tampoco, 10 tampoco, 12 tampoco, 13, 14, 15. El único que podría dividir exactamente sería el último, sería el 25. ¿Sí? De ahí no existe otro número que divida exactamente al 25. Ahora el 15. ¿Cuáles son sus divisores del 15? ¿Ok? El 1 puede dividirlo exactamente. El 2 no. El 3 sí. 15 entre 3 te da 5. El 5, el 4 no, perdón. El 5 pues te daría 3. Entonces el 5 sí. El 6, el 7, el 8, 9, 10, 12, ninguno, hasta el 15. Fíjense, de estos dos números, sus divisores son del 25, el 1, el 5 y el 25. Del 15, sus divisores son el 1, el 3, el 5 y el 15. Todos estos números que estoy colocando aquí son aquellos que los pueden dividir exactamente a esos dos números. Entonces, de estos divisores que acabo de poner de 25 y 15, ¿cuál es el máximo divisor que coincide entre los dos? Que tienen en común los dos. ¿Cuál sería? Muy bien, el 5, efectivamente. El 5, después de sacar sus divisores de 25 y 15, el máximo divisor entre ellos es 5. Entonces, el máximo común divisor sería 5.
Ya vieron. Este es el procedimiento largo. Ahora imagínense que tuvieran que sacar el máximo común divisor de 20, 30, 10 y 40. Entonces, al igual que el del mínimo común múltiplo, existe el procedimiento largo y el corto, vamos a ver el corto. Voy a seguir utilizando estos valores, que sería 25 y 15. ¿Se acuerdan que en el mínimo común múltiplo igual hacía una tablita? Igual aquí tengo que hacer una tablita y también tengo que ocupar números aquí del lado derecho. ¿Qué números voy a utilizar y cuáles me van a servir? Ok, bueno, aquí yo les aconsejo que utilicen dos colores, uno negro y quizás uno azul. Yo voy a utilizar rojo, ¿va? Entonces voy a empezar con el 2. El 2 puede dividir a alguno de los dos números. Aquí no es, el objetivo no es llevarlo a los dos a uno. Bueno, si se puede, sí, pero no es como tal un objetivo. Entonces me pregunto, ¿alguno de los dos es divisible entre 2? ¿Alguno de los dos, 25 y 15, es divisible entre 2? No, profe. No, ¿verdad? Entonces me paso al 3. Al 3 es divisible, ¿puede dividir alguno de los dos? ¿El 3? Al 15, ¿verdad? Solamente al 15. Entonces lo pongo ahí y divido. Bueno, el 25 quedaría igual y el 15 sería 5. Vuelvo a generar otra rayita y me pregunto, ¿alguno de los dos números es divisible entre 3? No, ¿verdad? Entre 4, tampoco. Entre 5, fíjense que entre 5 sí. Pero ¿qué pasa? El 5 va a dividir exactamente al 25 y al 5. Entonces lo pongo de otro color. ¿Por qué? Porque sí me dividió exactamente a los dos. Entre 25 sería 5 y entre 5 sería 1. 5 es divisible entre 5, pues sí, lo vuelvo a escribir, pero fíjense, este no lo pongo de un color diferente, lo pongo simplemente de negro. ¿Por qué? Porque no divide exactamente a los dos. Si solo divide a uno, pues simplemente lo dejo en 1 y lo dejo en color negro, ahí quedó. Nada más, ahí lo dejo. ¿Sí? ¿Cuáles sí voy a cambiar de color? Aquellos divisores que me dividan exactamente a los dos cuando vaya haciendo este procedimiento, que en este caso solo fue el 5. Si aquí me hubiera dado, vamos a suponer que yo considere el 1, porque el 1 puede dividir exactamente a los dos, pero bueno, aquí quedaría 1 y 1 otra vez, ¿no? Si hubiera sido un número aquí diferente como el 2 o el 3, bueno, esos números que puse de color rojo los voy a multiplicar. En este caso solo estoy poniendo el 1 como mera referencia para que se den cuenta que los que voy a utilizar, a diferencia del mínimo común múltiplo que utilizaba todos los valores, aquí la diferencia es que solo voy a ocupar y multiplicar los que me dividieron exactamente a los números, que en este caso sería el 5 y el 1, ¿verdad? 5 por 1 sería 5 y el M, C, D de estos números es 5. En sus diapositivas, ahí viene un ejemplo de cómo resolverlo. Fíjense, aquí viene uno más desarrollado. 450 y 360. Si yo quisiera sacar cuál es el máximo común divisor de estos dos números, lo que tendría que hacer, igual que el mínimo común múltiplo. ¿Alguno de los dos tiene mitad? Sí, ¿verdad? Sería el 450 y el 360. Pero fíjense, el 2 dividió exactamente al 450 y al 360, que dio como resultado 225 y 180. Por eso este viene en color rojo. ¿Ya vieron? Me vuelvo a preguntar, ¿alguno de los dos es divisible entre 2? Claro, el 180. Entonces aquí lo que voy a hacer es dividir. Pongo otra vez el 2, pero fíjense, este 2 lo puse de negro porque no dividió exactamente al 225. El 225 simplemente lo bajo. Y el 180
lo divido entre 2, que sería 90. Sí pudo dividir al 180. El 2, ¿puede dividir exactamente alguno de los dos? Sí, ¿verdad? Que sería el 90. Lo escribo, pero no lo marco de rojo porque no dividió exactamente al 225, solo al 90, que dio como resultado 45. Y aquí pues 225 nada más se bajó. Ahora bien, el 3, el 2 puede dividir exactamente alguno de estos dos. No, sigue el 3. El 3 puede dividir exactamente al 225 y al 45. Sí, dividen entre 3 y fíjense, a los dos los puede dividir exactamente al 75 y al 15. Y por eso aquí el 3 se puso en color rojo. Otra vez, el 75 y el 15 se pueden dividir entre 3. Sí, los dos. Uno me daría 25 y el otro me daría 5. Por eso lo pongo en color rojo. ¿Ya vieron? Ya me sigo preguntando, ¿25 entre 5 es divisible entre 3? No, entre 4, entre 5 sí. Entonces, por eso pongo aquí el 5, pero fíjense, el 5 va a dividir exactamente al 25 y al 5, que da como resultado 5 y 1. Y aquí pues nada más pusieron el 5 porque solo hacía falta llegar a este último 1 y 1. ¿Y cuáles son los que voy a ocupar? Fíjense, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 3 y aquí está el 5. Entonces, solo esos voy a multiplicar y de esa manera yo encuentro el máximo común divisor, que sería 90. El máximo común divisor de 450 y 360 es igual a 90. Aquí lo dice. El MCD es 2 por 3 al cuadrado. ¿Por qué 3 al cuadrado? Porque es 3 por 3 por 5. ¿Por qué? Porque son los números por los que se dividieron los dos números. Entonces, el máximo común divisor es igual a 90. ¿Ya vieron? ¿Alguna duda? Aquí en su guía ustedes también tienen unos ejercicios que van a tener que resolver por máximo común divisor. ¿Ah? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Y si esa operación puede tener muchos divisores, o sea, por ejemplo, que puede tener un montón, ¿se basa o es más nada más a la mínima cantidad? Ah, por ejemplo, si vamos a suponer que fuera, mm, no sé, 1500, 2000, 300, 400. Por lo regular no son números, no son muchos números los que te van a dar aquí. ¿Por qué? Porque de seguro alguno de los dos se tiene que dividir entre 2, se tiene que dividir entre 3, entre 4. En alguno van a lograr a coincidir. Entonces, no te preocupes si ves aquí muchos números, solo vas a agarrar los que lograron dividir exactamente a los dos números. Por lo regular, a veces son 4, 5, 6, no excede de 10, ¿eh? No excede de 10, porque llega un punto en que quizás ya los números eh, no van a tener divisores y pues ahí lo vas a tener que dejar. Si son números primos, por ejemplo, los números primos, caso, por ejemplo, el 17 es un número primo. ¿Por qué se le conoce como número primo? Porque solo tiene dos divisores, el mismo número y uno. 1 y 17. Si tú divides 17 entre 1, te va a dar 17. Y si tú divides 17 entre 17, te va a dar 1. Entonces, por eso se le conoce como números primos, porque solo tiene dos divisores que son el mismo número y 1. Entonces, cuando tú llegas a un punto en que los números tienen números primos, pues ahí lo vas a tener que dejar. Ya no puedes dividirlo ni entre 2, ni entre 3, ni entre 4, ni entre 5, ni entre 6, entre uno. Por lo regular, siempre perdón, 4, 5, 6, cuando muchos números, los números que se van a tener que multiplicar, cuando mucho. Casi no sucede que son muchos o que son extensos. Como los vas dividiendo, como los vas
desarrollando, pues no se te van a juntar muchos aquí. Voy a poner un ejemplo. Imagínense el siguiente. Imagínense que les digan, a ver, saca el mínimo común múltiplo de 17, de 19 y de, vamos a poner 21. Fíjense, todos son números primos. Vean lo que va a suceder con el máximo común divisor. A pesar de que son números grandes con 2 dígitos, pareciera que vas a utilizar muchos de aquí del lado derecho, pero no es así. Ve lo que va a pasar. 17, 19, 21, ¿son divisibles entre 2? Ninguno, ¿verdad? Entre 3. Bueno, perdón, aquí voy a cambiarle la jugada, perdón, aquí no era 21, aquí era 11, porque 21 sí es divisible entre 3. Estoy utilizando que solo tengan divisores. Aquí está, 11. Ahí va, vuelvo de nuevo. 17, 19 y 11, ¿son divisibles entre 2? No. Entre 3, tampoco. Entre 4, tampoco. Entre 5, tampoco. Entre 6, tampoco. O sea, sí se pueden dividir, pero te daría números decimales. Entre 7, tampoco. Entre 10, entre 8, tampoco. Entre 9, tampoco. Entre 10, tampoco. Entre 11, pues bueno, el único que se dividiría entre 11 fuera el mismo 11. Entre los otros y ninguno. Imagínense, en este no hay ningún número, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 13, ni 7, ni 8. ¿Cuál es el número que puede dividir exactamente a los 3 números? ¿Cuál creen que sería? El 1. El 1. Ajá, efectivamente. A pesar que vean que son varios números, pues el único que puede dividir exactamente a los 3 sería el 1, 19, 11, lo pongo de color rojo, y pues ahí sería el 1. Entonces el máximo común divisor entre estos 3 números, MCD, es 1. Ya se dieron cuenta, es 1. Entonces puede ser que te den varios números, pero resulta que si uno es primo, ya va a llegar en un punto en que ya no vas a poder dividir más. O sea, nunca te van a dar muchos números, a pesar de que veas tú, perdón, que sean muy, muy, muy extensos. A veces solo son 2 en los que logran coincidir, 3, 4, 5, 6, cuando mucho. Voy a poner otro ejemplo. Ya con esto termino, ¿va? Ya me lo termino. Imagínense que tengan que sacar el de 20, el de 150 y 40. Que les digan, a ver, saquen el máximo común divisor de estos números. Pues bueno, empiezas con el 2. ¿El 2 puede dividir exactamente a los 3? Sí, pues entonces lo voy a poner de color rojo. Entonces aquí sería 10, 75. Este es 10, ¿eh? Y 20. Aquí este es 10. Lo voy a borrar para hacerlo un poquito bien. 10. Ahora, el 2 puede dividir exactamente alguno de los dos. Sí, ¿verdad? Al 10 y al 20, pero no lo voy a poner de rojo porque el 75 no lo pudo dividir exactamente. Entonces aquí pongo 5, 75 y 10. El 3 puede dividir alguno de los 3, sí, al 75, pero no lo pongo de color rojo porque no divide al 5 ni al 10. Entonces, hacia aquí se me olvidó hacerle la rayita. Pues aquí voy a poner otra rayita. Y bueno, el 3 puede dividir al 75, quedaría como resultado 25. Aquí 5 y aquí 10. ¿El 3 puede dividir exactamente alguno de los 3? No, ¿verdad? El 4 tampoco. Poco ya quedaría el 5 que puede Nada dividir. más a los 3, ¿verdad? Que sería el 5. Entonces aquí voy a ocupar, aquí ya lo divido entre 1, entre 5 y aquí te quedaría 2. Tú ahí lo puedes dejar. ¿Por qué? Porque el otro que pondría sería 5 y sería 2 otra vez, pero no dividiría exactamente a los dos.
Aquí se me pasó que puse 3 y el 10 sí se podía dividir entre 2, pero bueno, aquí se va a volver a repetir. Lo único que puede pasar es que al final vuelvas a poner 2, pero bueno, aquí yo volvería a poner 2, pero pues ya no puede dividir exactamente a los 3 porque ya llegó 1 a 1. Entonces, pues aquí, a pesar de que son varios números, pues solo voy a ocupar el 2 y el 5. 2 por 5 y el MCD sería 10. ¿Sí? Entonces ahí el máximo común divisor 10. Y por lo regular, esto siempre sucede, ¿eh? Esto siempre sucede. A pesar de que vean que son varios números, a veces solo son 2 los que se tienen que multiplicar, a veces solo son 3, cuando mucho son 4, 5 o 6, cuando mucho. No son, pues no es mucho. ¿Dónde sí van a ser muchos? En el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque en el mínimo común múltiplo, este mismo me puede servir para sacar el mínimo común múltiplo. Fíjense, yo aquí todavía me faltaría quitarle, dejar en el mínimo común múltiplo si es necesario dejar todos en uno. Entonces aquí me faltaría el 5, aquí sería 1, 1 y 2, y tendría que colocar el 2 otra vez, y sería 1, 1 y 1. Y así, en el mínimo común múltiplo, ahí no hay de colores, no hay cuál dividió cada quien. No, ahí tengo que multiplicar todos hasta que ya haya dejado a cada uno de los números en 1. Entonces ahí sí tendría que multiplicar 2 por 2, por 3, por 5, por 5, por 2. Y ese sería el mínimo común múltiplo. Esa es la diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Que en el mínimo común múltiplo sí utilizo todos los números que están aquí. Y en el máximo común divisor, no, solo aquellos que pudieron dividir exactamente. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, para nada, profe. Bueno, ya para finalizar, ahí está su guía. Ustedes la pueden visualizar, ustedes la pueden ver, háganlo. Quedan 20 minutos de la clase. Les voy a dar 10 para que puedan iniciar. Y si tienen alguna duda, algún comentario, me lo hacen Ok, saber. profe. Mucho gusto les puedo apoyar. ¿Va? Entonces les voy a dar 10 minutos para que vayan haciendo su guía, vayan adelantando para que no les quede mucha tarea y lo pueden ir haciendo. ¿Sale? Ok, bueno, les doy 10 minutos. Bueno, ya quedan 9. A las 5:50 terminamos para que igual tengan ahí un pequeño descanso y se cambien a la otra materia. Yo ahorita les aviso. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto les puedo apoyar. Sigue después de ahorita, este, es historia. Contexto, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Historia de México y el entorno. Ay, ¿cómo le tiene puesto el nombre? Es con el maestro Willy. Am, ¿Me podrían confirmar? Es que hay dos, uno que dice fenómenos biológicos y el otro es, a ver, ahorita les digo. Ándale, comprensión del entorno de México, esa es la que sigue.
este es el horario. Las fechas no son las correctas, todavía, bueno, hubo una modificación ahí, no son las correctas, pero sí el horario que se va a manejar es esta. En las primeras 5 asesorías son primero pensamiento matemático, comprensión del entorno y fenómenos físico-químicos. Luego a partir de la asesoría 6 se invierte y tenemos, no sé si seguirá este horario, no lo sé, todavía nos van a confirmar, pero lo que sí es un hecho es la materia que les van a dar. Estructura de la lengua, yo le seguiré dando pensamiento matemático hasta la asesoría 8, donde ya solo será una hora, y así van a ir cambiando. Fenómenos físico-químicos, estructura de la lengua, fenómenos biológicos y de la salud, estructura de la lengua, son las competencias que vienen en su examen. Y la última, pues son evaluaciones. Evaluaciones que se le van a colocar. Es un simulador que les van a proporcionar por el CONALEP, en donde ustedes pues van a tener que resolverlo en, en una página que les van a dar. Entonces, pues todo lo que les han enseñado ahí se va a venir reflejado y pues va a ser en la asesoría número 10. Entonces, prácticamente pues sería una simulación de su examen en su examen, porque su examen igual va a durar como es, creo que es de 8 a 2 de la tarde o de 9 a 2, algo así, o de 10 a 2, algo así, o 4. Pero bueno, prácticamente serían esos tiempos en la última asesoría, que no es el 15 de abril, ¿eh? Ahí hubo unas modificaciones, fechas exactas. Este segundo grupo creo que terminamos en, déjenme les digo, a ver, hasta el 29 de mayo. Es más, voy a ponerles aquí las fechas exactas. Fueron en segundo grupo 27, 6, 13, 20, 27, hasta la quinta asesorías también. 24, aquí es el 8, 8, 22 y 29. Esas sí ya son las fechas exactas. El 29 de mayo termina este curso. Obviamente les van a dar las de Semana Santa y las materias, pues quizás aquí, esta yo la de 4 a 6, puede cambiar, ¿eh? No es tan preciso, pero lo que no, les repito, lo que no puede cambiar es la materia, simplemente lo que puede cambiar es el horario. Estas 5 primeras asesorías no creo que haya cambios. En la de las 6 quizás sí, pero ya les avisaremos con tiempo, ¿verdad? Ya les avisaremos quién va primero, quién va segundo. Por eso no les enviaron este horario, porque puede haber cambios, repito. Sí, entonces, eh, pero más o menos así está distribuido. Repito, no es un hecho, puede cambiar.